Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta sesión vamos a contar con David Cordón, que es el director académico del grado en comunicación de esta universidad. David, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser hablar a lo largo de estos 45 minutos sobre las ventajas que tiene y también las dificultades que puede tener estudiar en un sistema universitario online, ¿no? Como es el caso de esta universidad. Os explico un poco cómo va a ser el procedimiento. Lo que hacemos es ir lanzando preguntas a David, teniendo en cuenta las que habéis ido mandando vosotros al apuntaros a esta sesión, y eso será durante la primera media hora. Y luego ya después abriremos el chat, digamos, está abierto todo el rato, pero que lo leeremos en ese momento para las que tengáis que hacer en directo, para las preguntas que tengáis en directo. Entonces, os pedimos que esperéis un poco a escribirlas, porque probablemente las dudas que tengáis ahora mismo en la cabeza, David las vaya a contestar en los siguientes minutos. Por eso pensamos que es mejor hacerlo de esta manera. Y bueno, David, pues vamos a empezar, si te parece. Perfecto. Vamos a empezar con las ventajas. ¿Cuáles crees tú, por tu experiencia, tanto en universidades presenciales como en universidades online, que son las ventajas de la educación virtual? Bueno, yo creo que son muchas. Y creo también que hay un gran desconocimiento al respecto de la educación online o de la educación virtual, y sobre todo de las universidades que operan a nivel online, ¿no? O en un entorno online. Evidentemente el desconocimiento al final genera rechazo, un cierto recelo más que rechazo. Y yo creo que esta sesión, y os doy las gracias por haberla organizado, vamos a intentar eliminar esos mitos, ¿no? Y eliminar ese recelo que habitualmente suele haber hacia la docencia online. Volviendo un poco a retomar esa pregunta que me hacías de cuáles son las ventajas, bueno, yo creo que la ventaja principal es la movilidad geográfica, es decir, cuando uno estudia en una universidad online, tiene la posibilidad de vivir en cualquier centro o núcleo urbano, ¿no? Da igual que uno viva en una gran ciudad o pueda vivir en un pueblo, en un pequeño pueblo, con una buena conexión a Internet. Eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo principal, el disponer de un ordenador y el disponer de una buena conexión wifi, una conexión por cable a Internet normal y corriente, y poderse conectar a las sesiones. Eso al final tiene una serie de ventajas, y es que uno no tiene por qué desplazarse a una universidad. Normalmente las personas que hemos estudiado en una universidad offline, por decirlo de alguna manera, una universidad presencial, siempre el coste al final implicaba un coste de matrícula y un coste de tener que desplazarte a esa nueva ciudad, un alquiler de piso, de un colegio mayor, etcétera, etcétera. Y aquí no, aquí uno estudia desde casa. Otra de las posibles ventajas que puede tener es la gestión del propio tiempo. Al final sí que es cierto que cada vez más el tiempo se ha convertido en un recurso limitado para todos, o por lo menos para mí. Es el bien más preciado. Exactamente, sí. Y uno tiene que cuidar mucho a qué dedica su tiempo. Entonces, esa flexibilidad, esa gestión del tiempo sí que se consigue en una universidad online. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno se organiza de la manera en la que uno quiere. Por lo menos aquí en UNIR, la forma en la que normalmente se opera dentro de una titulación, un grado, un máster oficial, como los que se imparten aquí, es desde el principio de curso uno aparecen las tareas, la evaluación continua, las actividades que va a tener que entregar a lo largo de ese cuatrimestre o de ese semestre, para que uno se pueda organizar, ¿no? y gestionar muy bien su tiempo. Uno tiene el calendario con antelación de las clases para también saber qué días va a tener clase o cuáles no, a qué hora, y digamos que eso hace que una propia persona pueda organizarse muy bien. Sobre todo, habitualmente el perfil en UNIR es de gente que trabaja, es decir, personas que añaden a su vida personal y laboral, bueno, pues ese plus de formación. Y entonces todavía se les complica más, ¿no? el poder encontrar un hueco para eso. Bueno, pues precisamente esa docencia online, o este tipo de docencia online, permite esa gestión del tiempo. Y sobre todo una tercera ventaja, por no extendernos, pues la flexibilidad y la compatibilidad, ¿no? Un poco unido con esa vida laboral y cargas familiares o personales, bueno, pues esa flexibilidad que uno tiene a la hora de estudiar en una universidad como esta, ¿no? Como UNIR. Y otra de las dudas que puede que tengan las personas que nos están viendo ahora mismo es en cuanto a la validez que tienen los títulos de las universidades online, como es el caso de UNIR. Sí, es una pregunta muy interesante porque habitualmente los alumnos, digamos que es un tema recurrente. Sí. Si este grado o este máster que yo estoy estudiando es un máster oficial. Bueno, en UNIR los másters y los grados
¿de acuerdo?, que se imparten son oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que como en una universidad presencial, nosotros tenemos que entregar una memoria. Cuando uno quiere fundar o comenzar un grado o un máster, uno entrega una memoria al ministerio y el ministerio estudia esa memoria y ve si cumple una serie de requisitos o no. Es decir, que la excelencia y la calidad están muy bien medidas y avaladas por el Ministerio de Cultura de España en este caso, ¿no? Y por ANECA, por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la acreditación, que es la que mide todos estos baremos, ¿no? Entonces, todos los títulos son oficiales, tienen validez y cuando uno los termina, bien sea un grado o bien sea un máster, recibe un título, una titulación avalada y firmada y sellada por el Ministerio de Cultura en España. O sea que todos los grados aquí son oficiales y es bueno saberlo. Sí. Y en cuanto al nivel de las titulaciones online, porque esa es otra un poco de las leyendas, por así decirlo, decir, bueno, puede que sea válido, pero a veces da la sensación de que en las universidades en las que no estás ahí yendo todos los días a clase, tomando apuntes, se tiende a pensar que se regalan los títulos. Aquí yo lo digo a mis alumnos cuando llegan al grado en comunicación, yo soy muy claro con ellos, aquí no se regala nada, a nadie se le regala nada en la vida, pero es que aquí tampoco, en esta universidad no se regala nada, es decir, si uno quiere tener la titulación, tiene que estudiar, tiene que cumplir la evaluación continua, tiene que cumplir con los mínimos que se exigen en un examen para aprobar y evidentemente esa será la única forma de poder obtener esa titulación. Aquí no hay atajos, esto es una universidad igual de seria que cualquier otro tipo de universidad presencial. Los trabajos son los que son, las fechas de entrega son las que son y si no se cumplen, evidentemente, pues uno ya es adulto y tiene que saber que pues, no estará cumpliendo con los requisitos y por tanto no va a poder aprobar una asignatura si no aprueba el examen o no tiene una evaluación continua buena y bien argumentada, presentada claro. y estructurada, ¿no? Suspendería como en otra Suspendería como en cualquier otra universidad, esto es así, pero los títulos no se regalan, eso es importante que, bueno, pues que quede claro, ¿no? Es una universidad online, pero la evaluación es exhaustiva, al igual que en cualquier otro tipo de universidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos antes, es que a nosotros nos mira con lupa el ministerio como a cualquier otra universidad, entonces lo que comentaba ya, no hay atajos, es decir, el camino es el que es y la picaresca aquí no Para no todos vale. es el mismo. Exacto. Precisamente esta duda que estábamos diciendo del nivel era una de las preguntas que nos hacía Santiago cuando se inscribió en esta Open. Luego también a veces se tiende a pensar que todo lo online es similar, ¿no? Y parece que los MOOC, estos cursos online masivos, que eso es sinónimo también de universidades como esta, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia los títulos universitarios online reglados de los famosos MOOC? Bueno, los MOOC estos son los Massive, creo que es Massive Online Open Courses. Sí, exacto. Eso es. Bueno, pues una cosa es un MOOC de este tipo, y otra cosa es lo que aquí, con lo que aquí se trabaja, es decir, cuando puede haber una universidad o puede haber un tipo de institución que decida hacer un curso específico online y entonces decida, bueno, pues crear uno de estos MOOC. Sí, ¿vale? Para los que no sepáis, tengáis muy claro qué son los MOOC, son estos cursos muy cortitos que son gratuitos, que se hacen en algunas universidades y que, bueno, son masivos, se apuntan cientos de estudiantes y, bueno, pues tienen que hacer algunas actividades y, bueno, al final se da un certificado, pero no hay asesoramiento ni... No hay asesoramiento, no hay oficialidad en la mayoría de los casos, entonces, bueno, ese tipo de enseñanza es algo puntual que no tiene nada que ver, y esto tiene que quedar muy claro, con la enseñanza reglada como es esta y universitaria. Entonces, el MOOC, como os decía antes, puede ser un mini curso que una universidad o una institución decide organizar, a la que se apunta un montón de gente, como bien ha explicado Marian, y ya está. Y después uno recibe un titulito que no tiene ningún tipo de validez. Aquí no, aquí uno cuando entra en la plataforma en la que trabajamos nosotros, entra en un campus universitario como cualquier otro, es decir, hay asignaturas, hay clases, de acuerdo, virtuales, pero clases que son muy curiosas de ver al principio porque es bueno, pues todo un soporte informático en el que se trabaja igual que en una clase presencial, hay pizarra, hay la capacidad de proyectar vídeos, audios, compartir pantallas, etcétera, etcétera. Y lo que os digo es todo un campus universitario, pero online, es decir, que uno tiene un montón de posibilidades y de herramientas a su alcance para estudiar y para poder desarrollar toda esta docencia y toda esa
adquisición de competencias, que al final es lo que uno va aprendiendo a lo largo de sus años en la universidad, ¿no? Del periodo universitario, una serie de competencias que lo forman a nivel profesional. Y eso es lo bueno, es decir, tú aquí cuentas con las clases virtuales, pero también cuentas con foros, cuentas con el material, ¿de acuerdo? Los apuntes están ahí, tanto el material básico, obligatorio, como el material complementario, un montón de recursos audiovisuales, un montón de enlaces, a través de los cuales el alumno, vosotros, si en el futuro sois alumnos de UNIR, iréis aprendiendo, ¿no? Y al final la experiencia, y de esto después supongo que saldrá alguna pregunta al respecto, y si no ya lo volveré a retomar yo, pero la experiencia de los alumnos es muy positiva por esto, porque es todo un campus universitario dentro de un entorno online, no tiene nada que ver con los MOOC. Muy completo, eso es. Sí. Y hay otras de las inquietudes que nos han reflejado en las preguntas que nos han enviado. Por ejemplo, Alonso y Perla, ellos dicen, ¿cómo se puede organizar el estudio el alumno que está online, ¿no? Porque es algo que a priori puede parecer que requiere muchísima fuerza de voluntad y que puede ser complicado, ¿no? Estás solo en casa, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo soy muy sincero. Siempre digo también a mis alumnos que a mí me parecen unos valientes, ¿no? Auténticos, porque al final es cierto que en la docencia online uno no tiene ese acompañamiento físico, ojo, físico, porque después sí que lo tienes a nivel online, y sí que se organizan quedadas, y tienes tus grupos de Facebook y de WhatsApp y de diferentes herramientas, ¿no? O diferentes aplicaciones, pero sí que es cierto que uno no cuenta con ese acompañamiento físico de los alumnos que van a la clase, todos juntos, te ves en el día a día, etcétera, etcétera. Aquí es un poco distinto, ¿no? Entonces, a mí me parecen valientes porque esa falta de acompañamiento físico a veces puede redundar en la soledad del estudiante, ¿no? En sentirse un poco solo, etcétera, etcétera. Aquí no. El estudiante en UNIR siempre está acompañado y tiene esa sensación de que está acompañado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque cuenta con los profesores, y los profesores tienen acceso abierto, ¿de acuerdo? O el alumno, mejor dicho, tiene acceso abierto al profesor, a través del foro, a través de las propias clases, ¿de acuerdo? En los chats, o si el profesor activa las cámaras y los micros, y uno puede tener una conversación perfectamente, a través del correo electrónico, es decir, la conversación con el profesor es muy fluida. Pero además, aquí en UNIR el estudiante cuenta con la figura del tutor, que es una figura clave para el alumno y además es de las más valoradas en las titulaciones, en todas las titulaciones de UNIR. ¿Cuál es el papel del tutor? Bueno, digamos que el tutor ejerce un papel de acompañamiento del alumno a lo largo de todo su periodo universitario, bien sea de un año, como puede ser el caso de la mayoría de los másters universitarios, o bien sean 4 años, que suele ser el caso de los grados universitarios, ¿de acuerdo? Entonces, el tutor tiene un contacto constante con el alumno, está presente para que cuando el alumno tiene algún tipo de problema, por alguna actividad que por alguna causa de fuerza mayor o de motivo, por algún motivo grave no ha podido entregar, temas administrativos. Por correo electrónico y principalmente por teléfono, y eso es lo bueno, el contacto telefónico. Una vez al mes o una vez cada 15 días, 3 semanas, el tutor de manera fija llama al alumno, pero el alumno puede llamar al tutor en cuanto quiera, o puede escribir un correo electrónico al tutor en cuanto quiera, para cualquier tipo de problema, con algún profesor que no logra contactar, con alguna actividad que no le ha dado tiempo de entregar, para que le presten ayuda en la matriculación de las asignaturas de un curso, ¿de acuerdo? O sea, siempre está acompañado. ¿Y el estudio cómo lo puede organizar? Bueno, en primer lugar, con fuerza de voluntad, eso es primordial, pero en una universidad online y en una universidad offline, si uno no tiene fuerza de voluntad, como en cualquier ámbito de la vida, pues no, lo que quiera no lo va a conseguir, ese objetivo que se ha propuesto no lo va a conseguir. Además de todo esto, lo que os decía, cuenta con la ayuda de diferentes servicios o diferentes áreas que existen dentro de la universidad, ¿de acuerdo? Esto es una universidad, como os decía, como cualquier otra, y hay diferentes áreas y diferentes departamentos que están ahí. Hay un servicio de orientación al alumno, hay un defensor universitario, hay muchísimos servicios. Entonces, pues en el caso del servicio de orientación al alumno,
pues es un área en la que hay gente especializada, personas especializadas, que lo que hacen es, pues a todas aquellas personas que hace tiempo que no estudian, o que creen que les va a costar más organizarse, o que necesitan que les ayuden un poco a adquirir de nuevo ese hábito de estudio, bien porque lo han olvidado o bien porque no lo han tenido, porque jamás tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera universitaria y ahora la quieren cursar y tienen todo el derecho del mundo. Bueno, pues se ponen en contacto con ese servicio, con esa área, a través del tutor, ¿de acuerdo? A través de la figura del tutor, y automáticamente ellos se encargan y les ayudan de, pues, organizar esos horarios, intentar encarar las diferentes asignaturas dependiendo de las particularidades que tenga esa asignatura de una manera o de otra. Es decir, que el alumno no está solo nunca, y eso es importante también que se grabe a fuego, ¿no?, en la mente de las personas que nos están viendo, que aquí la soledad, por muy online que sea, no existe, uno siempre está acompañado. Muy bien. Luego Perdón, Leonela, porque hablo muchísimo. No, no te preocupes. Leonela después nos preguntaba, ella, bueno, está un poco preocupada por el sistema de las clases. Vale. Dice que quizás las clases online pueden resultar distantes o pueden ser difíciles de seguir para el alumno que está detrás de la pantalla. Entonces, ¿cómo funcionan las clases online? Bueno, yo te cuento, Leonela, cómo funcionan nuestras clases online. Nuestras clases online son, como decía antes, como cualquier otro aula a la que uno acude para recibir esa clase determinada de una asignatura específica. Entonces, uno llega a esta clase, que evidentemente es un programa informático, y ve a todos sus compañeros conectados a través del chat, ¿de acuerdo? ¿Qué más ve? Bueno, ve al profesor, ve la figura del profesor, la cara del profesor, y escucha la voz del profesor, ¿de acuerdo? Sería similar a este sistema. Similar a esto, exactamente, similar a lo que tenéis delante de vuestras pantallas o parecido, ¿de acuerdo? ¿Y qué más ve? Bueno, pues ven una pizarra que el profesor puede alternar, es decir, puede utilizarla como pizarra para realizar un esquema, una pequeña explicación, puede utilizarla como un sistema para proyectar las diapositivas y los vídeos y los audios que él considere oportunos o ella considere oportunos para dinamizar sus clases y que vosotros aprendáis, y por otro lado puede compartir su pantalla si es que quiere enseñaros algo mucho más específico, como puede ser, pues yo qué sé, el funcionamiento de un software informático, ¿de acuerdo?, determinado, que es bastante interesante. Entonces, funciona así, de esa determinada manera. El profesor ofrece con estas herramientas que os he explicado, ofrece su clase de manera normal y corriente, y después los alumnos, a medida que el profesor va explicando el temario que toque ese día, pueden hacer preguntas a través del chat, ¿de acuerdo? Normalmente, como suele haber un gran número de alumnos, pues 80, 90 alumnos en clase, es complicado activar todas las cámaras de los alumnos y todos los micrófonos, pero sí que es cierto que en cierto tipo de asignaturas, como pueden ser las optativas, donde el número de alumnos es menor, ahí sí que no hay ningún inconveniente, y yo lo hago, activo las cámaras, activo los micros y tenemos una conversación normal y corriente, ellos preguntan y vamos viéndonos las caras, ¿no?, que también es bueno. Por lo tanto, el ritmo de seguimiento de la clase es muy dinámico y es muy normal, como en cualquier otro tipo de universidad offline. ¿Todas las semanas? Todas las semanas, exactamente. El ritmo de clase es semanal, reciben sus clases de las diferentes asignaturas en las que estén matriculados y van preparando las actividades de la evaluación continua. Para las actividades de la evaluación continua, bueno, pues cuentan o bien con poder preguntar al profesor en la clase, al final de la clase, sobre la actividad que tengan que entregar, o cuentan con el foro de Pregúntale al profesor, a través del cual ellos pueden ahí, pues, volcar todas las preguntas e inquietudes que tengan sobre una determinada actividad que tienen que entregar para la evaluación continua, ¿de acuerdo? Aquí en UNIR sí que es cierto que el sistema de evaluación parte del 60% equivale al examen final de la asignatura, y hay un 40% de la nota final que se extrae de la evaluación continua de los trabajos que se van entregando a lo largo del cuatrimestre. Si uno no puede asistir en directo a esa clase, ¿qué ocurre? Pues no pasa nada. Hombre, pierde la posibilidad de interacción con el profesor en ese momento, pero sí que es cierto que las clases se quedan registradas y se quedan almacenadas para que el alumno, si no ha podido verla, si hoy tuviésemos clase ahora mismo, ¿no?, esto fuese una clase teórica de una asignatura determinada, que ha comenzado a las 5 de la tarde, y alguno, por lo que sea, o bien por trabajo, o bien porque tenía un compromiso personal, no ha podido verla, puede verla después, cuando llegue a su casa, ¿de acuerdo?, o el fin de semana. Por lo tanto, puede organizarse también el visionado de esas clases, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la clase, la tutoría que uno da, o la clase teórica, mejor dicho, no se pierde, se queda ahí registrada y se puede ver en otro momento, que no sea en directo,
¿De acuerdo? De esa manera el estudiante no se siente descolgado, ¿no? Porque Eso semana a es. semana se va trillando el temario. Exacto, el estudiante se pone al día en el momento en el que dispone de ese tiempo del que quizá no ha dispuesto durante toda la semana. Claro. Luego hay otra pregunta, en este caso de Andrea, que ella nos decía que cómo podemos asimilar en un sistema online los conocimientos prácticos, ¿no? Porque parece que la teoría a priori puede resultar más sencilla, ¿no? de asimilar, pero la práctica quizá no tanto. Entonces, ¿cómo se pueden explicar este tipo de contenidos prácticos, ¿no? Vale. Esta es una muy buena pregunta, Andrea. Yo en este caso voy a hablar del grado en comunicación porque es lo que mejor conozco. Evidentemente un futuro profesional de cualquier ámbito tiene que estar muy bien formado y esa buena formación pasa por una formación sólida a nivel teórico, pero evidentemente hay que enriquecerla con una buena formación a nivel práctico. En un entorno online puede parecer esto complicado, ¿no? Pero no lo es, y ahora os voy a contar por qué. En las titulaciones habitualmente hay prácticas, es decir, el alumno puede realizar prácticas presenciales en centros. En el grado en comunicación, lo que os decía, pues por ejemplo, nosotros tenemos alumnos que realizan sus prácticas en televisiones autonómicas o nacionales, en periódicos, revistas, radios, o incluso en gabinetes de comunicación de diferentes instituciones, ¿no? O en cibermedios, en medios online. Nosotros tenemos esa posibilidad y los alumnos realizan esas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, la adquisición o el aprendizaje de la parte más práctica de los grados, o en este caso del mundo profesional de la comunicación, se adquiere a través de esas prácticas, ¿de acuerdo? Eso por un lado, ¿vale? Por otro lado, ¿qué más maneras o qué más formas tenemos para adquirir esas competencias más profesionales o no tan teóricas y más prácticas? Bueno, en el grado en comunicación sí que es cierto que desde hace 2 años tenemos una iniciativa que se puso en marcha como un proyecto pionero, que son los laboratorios de comunicación. Entonces, estos laboratorios surgen porque el grado en comunicación, además de esas prácticas, quería añadir un plus más, ¿no? Es decir, que el alumno a lo largo de las asignaturas, a lo largo del curso, tuviese también la oportunidad de manejar y de poner en práctica pues, todos esos conocimientos teóricos que iba adquiriendo en las asignaturas. De tal manera que se crearon estos talleres laboratorio, que en lo que consisten es, a través de clases, como las clases teóricas que se tienen de la asignatura, bueno, pues clases más prácticas, a través de esas clases el alumno, a través de un profesor o de un profesional de ese software, aprende a manejar pues un programa informático, un software informático, para aprender a, pues en este caso, edición de textos, edición de imágenes, de sonido, maquetación de páginas web, maquetación exactamente, de revistas o de periódicos. Entonces, el alumno recibe esa formación, aprende a manejar ese software informático que el día de mañana le va a permitir que cuando salga a la práctica profesional, al mundo profesional, pues cuando se ponga delante de una página en blanco, de un DIN A3, de una doble, que se llama en periodismo, bueno, pues él sepa perfectamente distribuir las columnas, dónde poner la fotografía, dónde hacer un breve, etcétera, etcétera, ¿no? Poner los cintillos, los ladillos, etcétera, etcétera. Y a todo eso se aprende a través de esos laboratorios del grado en comunicación. Sí que le decía a Andrea que esta pregunta es muy buena porque yo he traído un vídeo que, si os parece, pues lo podemos ver para que veáis de una manera más visual a qué nos referimos con esto de los laboratorios del grado en comunicación, que además también se implementan en otras titulaciones como puede ser el máster de periodismo de datos, ¿no? Y también en la Escuela de Ingeniería. En la Escuela de Ingeniería, en el máster de publicidad integrada. O sea, que empezó como algo pionero en el grado en comunicación y después se ha extendido a otras titulaciones. Y si queréis, pues cuando nuestros compañeros nos digan, podemos ver el vídeo. El grado en comunicación de UNIR te ofrece la posibilidad de poner en práctica muchos de los conceptos que aprenderás a lo largo de tus años como estudiante. Un laboratorio es una clase de tipo práctico en la que el profesor enseña al alumno a utilizar un programa informático, un software que el día de mañana empleará en un entorno profesional. Te permitirá, y esto es lo importante, adquirir competencias profesionales como si estuvieses en un medio de comunicación. En el caso de mi asignatura, por ejemplo, yo les explico cómo utilizar un programa de edición no lineal. Ellos aprenden a utilizar pues, todos los botones, todas las funciones de ese programa mientras me ven utilizarlo a mí y se preparan un trabajo que tienen que entregar al final de la asignatura.
De esta manera ellos salen al mundo laboral conociendo los procedimientos de trabajo, cómo funciona un software que emplearían el día de mañana y con un producto terminado, con una escena en este caso, que podrían enseñar como muestra de sus capacidades, ¿no?, cuando traten de incorporarse al mundo laboral. ¿Te apetece echar un vistazo y conocerlos de primera mano? Realiza taller de edición de vídeo, de edición de sonido, maquetación de revistas, talleres de edición de páginas web. Los laboratorios me han aportado esa visión práctica de toda la carrera. poder desempeñar el día de mañana esa función independientemente de cuál sea el programa. Podías hacer un montón de preguntas al profesor, se podían resolver en directo. Complementa perfectamente pues otra carga más teórica que llevas durante el curso. Para poder conocer a fondo la profesión y realmente con lo que vas a trabajar. David, justo veíamos además cómo varios alumnos, ¿no?, que han experimentado y trasteado con esos talleres están muy contentos, ¿no?, con la iniciativa de los laboratorios. Sí, la verdad, lo que os comentaba, empezó como un proyecto pionero hace 2 años, la evaluación que se hizo fue muy buena, se decidió continuar con ellos este último curso académico, 2015-2016, y la verdad es que la evaluación ha seguido siendo pues igual de positiva, entonces es algo que ya comenzó como un proyecto piloto, pero se ha quedado como un remanente en el grado. ¿Por qué? Pues por la satisfacción que producen los alumnos, ¿no? Y la verdad es que hace mucha ilusión cuando ves que todo lo que tú implementas como director académico, ¿no?, en un grado pues tiene la aceptación y es muy bien valorado por parte de los alumnos, pues bueno, digamos que es lo que motiva a continuar, ¿no? Yo siempre digo que aquí en UNIR lo que tenemos en cualquier titulación y cualquier director académico de titulación es la escucha activa siempre en modo on, ¿no? Cualquier iniciativa, cualquier propuesta que venga por parte de los alumnos o por parte de profesores, pero en este caso de alumnos siempre es bien recibida, ¿no? Y los laboratorios se iniciaron por una petición de los alumnos de que además de esas prácticas que se podían hacer en medios de comunicación, ellos querían adquirir esas competencias más profesionales de manejo de software informático, y nos pusimos manos a la obra y se consiguió, ¿no? Y la verdad es que eso es gracias a ellos, gracias a los alumnos de UNIR. Y tenemos una última pregunta de este primer bloque, si queréis podéis ir haciendo ya las preguntas que consideréis por el chat. ¿Todo es online en UNIR? Porque por todo lo que has dicho parece que absolutamente todo se tiene que hacer con el ordenador. ¿Es así o no? Bueno, digamos que casi todo en UNIR es online. Y te digo dónde radica ese casi, lo explico para los que nos están viendo, ¿no? UNIR es una universidad online y evidentemente toda la docencia es online, pero sí que es cierto que hay una parte de toda esa docencia que no puede ser online y son los exámenes, las pruebas, ¿de acuerdo? ¿Por qué no puede ser online? Pues, bueno, básicamente porque uno tiene que, como universidad, tienes que asegurar que las pruebas, los exámenes, se realizan para todos los alumnos en igualdad de condiciones. Y si el alumno realiza el examen desde su casa, pues bueno, digamos que la picaresca está a la orden del día y podría darse el caso de algún alumno que utiliza los apuntes o no, digamos que no realiza un juego limpio, ¿no? Incluso suplantaciones de identidad. Exactamente, ¿no? Suplantaciones de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso y precisamente para redundar en el buen nombre de UNIR y continuar con esa excelencia académica y con ese buen nombre que nos hemos creado y hemos generado, los exámenes tienen que hacerse de manera presencial. ¿Esto puede acarrear problemas? La verdad es que acarrea pocos problemas. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de sedes fijas y de sedes que van saliendo a petición de los estudiantes para que se realicen esos exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los exámenes comienzan a estar cerca, el alumno rellena un formulario de inscripción a exámenes y bueno, pues marca diferentes opciones de diferentes ciudades en las que les gustaría examinarse. ¿De España y también de Latinoamérica? Se hace en España y también se hace en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún problema a la hora de examinarse. Quizá un alumno, pues por ejemplo aquí en España,
no sale sede en Pamplona, pero sale sede en Logroño. Entonces, la distancia de Pamplona a Logroño son 80 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, en coche son 40 minutos. Por lo tanto, el desplazamiento no es tan grande, sobre todo si uno está acostumbrado a vivir en una ciudad grande, como puede ser en este caso Madrid, que vivimos tú y yo, pues en 40 minutos en Madrid te da tiempo de recorrerte pues una distancia muy corta, ¿no? Y sin embargo, pues en este caso sería los alumnos que residen en Pamplona y tienen que desplazarse a Logroño a realizar los exámenes, son 40 minutos, ¿de acuerdo? Que es un paseo, como quien dice. Entonces, no hay problema porque hay muchísimas sedes que se habilitan para los alumnos, ¿de acuerdo? Lo que comentaba Marian. En España y también en el extranjero, a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, eso en la página web de UNIR uno puede ver cuáles son las sedes fijas que aparecen en España y cuáles son otras sedes que son bastante habituales y que suelen salir todos los años en manera internacional y de manera nacional. ¿Y para las defensas de trabajo fin de grado y trabajo fin de máster? Y para las defensas de trabajo fin de grado y trabajo fin de máster es similar. El alumno tiene que desplazarse al centro, al centro que se habilite para realizar esa defensa. Sí que es cierto que a veces el tribunal puede conectarse de manera online, el tribunal que evalúa esos trabajos de fin de grado o fin de máster, ¿de acuerdo? Pero el alumno, precisamente para lo que comentábamos antes, tiene que desplazarse a un centro, digamos que autorizado por UNIR, que cumpla con los requisitos para poder evaluarse. Con su documento de identidad. Exactamente, con su documento de identidad, que está todo muy reglado para que nadie haga una suplantación de identidad. Eso es. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, por ahora no hay ninguna por el chat. Si queréis preguntar, aquí estamos. Todo lo que queráis, ¿eh? Aquí tenemos a David con nosotros unos minutos más para responder todas vuestras dudas e inquietudes. Es verdad que hemos hecho un recorrido bastante pormenorizado por todos los puntos clave, ¿no? Pero bueno, siempre seguro que hay alguna otra duda que quizá tengan. Sobre todo eso, que nadie se marche aquí con desconocimiento. Pues, por ejemplo, Enrique nos pregunta cómo se hace la presentación del TFG. Bueno, Enid, esto creo que era Enid, ¿verdad? ¿Quién me has dicho que la...? O Enrique, sí. Bueno, pues Enrique, la presentación del TFG te tocará, en el momento en el que termines el grado tendrás que enfrentarte a ella. Uno deposita el trabajo fin de grado, a partir de ese momento se inicia todo un procedimiento más administrativo de los diferentes departamentos a los que, bueno, digamos que tienen responsabilidad dentro de esa defensa del trabajo fin de grado, y lo que se hace es se cita al alumno en un día y una fecha y una hora determinada para que defienda ese trabajo fin de grado. Entonces el alumno se presenta en el centro de UNIR y evidentemente realiza esa exposición del trabajo fin de grado que previamente se ha enviado a los miembros del tribunal y se han leído, ¿de acuerdo? Han leído, llevan preguntas, diferentes recomendaciones, diferentes comentarios a ese trabajo que el alumno ha realizado. El alumno hace realiza esa defensa de su trabajo fin de grado, presenta el trabajo fin de grado y después hay para lo que tiene un tiempo determinado, que suelen ser 15 minutos, y a partir de ese momento el tribunal comienza un turno de preguntas, de consideraciones con respecto a ese trabajo del alumno, ¿de acuerdo? Después el alumno tiene un tiempo de réplica para poder responder a todas esas preguntas que han arrojado los miembros del tribunal, y a partir de ese momento abandona la sala, los miembros del tribunal deliberan la nota final, llaman al alumno, vuelve a entrar y le otorgan su calificación, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo creo que con eso ha quedado bastante claro. Enid nos pregunta, en el caso de las titulaciones que tienen una asignatura práctica, ¿sí?, de prácticas presenciales, en su caso ella dice, como ella vive en Colombia, ¿sí?, ¿eso UNIR también lo gestiona, esas prácticas, sí, digamos, internacionales, presenciales? UNIR también gestiona las prácticas internacionales. El alumno, cuando va a comenzar el practicum, rellena un formulario en el que el propio alumno puede o bien proponer empresas con las que él ya haya mantenido un contacto y estén interesadas en recibir alumnos en prácticas, o bien hace presenta una tríada, ¿no? 3 opciones de empresas en las que quiera hacer prácticas, y el departamento de prácticas de UNIR es el que gestiona esas prácticas, y hay que firmar un convenio, etcétera, etcétera, para que el alumno pueda acudir a ese centro y realizar sus prácticas con total normalidad. Muy bien. En este caso, Paul desde Ecuador, él nos pregunta si hay un número límite de profesores por máster.
un número límite de profesores por máster. No hay un número límite de profesores por máster, hay diferentes profesores, puede haber profesores invitados que acudan a ofrecer una lección magistral en un momento determinado o un seminario, pero no hay un número de profesores determinados por máster. Hay un máster... Por lo general un profesor por asignatura. Exactamente, normalmente hay un profesor por asignatura. Si son asignaturas que se dividen o que están muy relacionadas entre sí, puede ser el mismo profesor el que imparta esas dos asignaturas, pero normalmente cada profesor tiene un área de especialidad y evidentemente ofrece o da clase en ese área de especialidad. Luego Andrea nos pregunta más o menos cuántos exámenes presenciales puede haber en un máster. Depende del número de asignaturas que tenga ese máster. Un máster oficial tiene aquí en España 60 ECTS, 60 créditos. Entonces, pues eso puede equivaler a unas 8 asignaturas, 9 asignaturas, depende del número de créditos después que tenga cada asignatura. Entonces, pues un máster puede estar compuesto pues, por 9 asignaturas, pongámosle, pues 9 exámenes. Más el TFM. Más el TFM, el trabajo fin de máster. Eso es. Un grado, pues más asignaturas. Y Nancy nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estudiar un máster en una escuela de negocios y en una universidad? Normalmente las escuelas de negocios son algo de una iniciativa más privada, pueden estar adscritas a una universidad o no, puede que sea un máster propio de esa escuela de negocios, ¿de acuerdo? Sí. Eso hay que contemplarlo bien. Y si es propio no es oficial. Ese es el tema. No tiene validez. Exactamente, si un máster es un máster propio, ¿de acuerdo? Ese máster no es oficial, no tiene oficialidad, no está homologado por el Ministerio de Cultura, en este caso de aquí de España. Entonces hay que mirar muy bien ese tipo de información, ¿de acuerdo? Si es un máster oficial, el máster oficial homologado tiene 60 ECTS, ¿de acuerdo? Entonces hay que fijarse muy bien, porque eso quiere decir que estará homologado por la universidad y por el Ministerio de Cultura. Luego, Enid nos pregunta de nuevo, en el caso de un máster en Dirección y Liderazgo de Instituciones, la normatividad que rige a la educación colombiana, ¿ustedes me la enseñan? En ese caso tan concreto... Normalmente, cuando alguien estudia un máster en Dirección y Liderazgo, por ejemplo, de instituciones, sí. Normalmente sí que se centra más a nivel España, ¿de acuerdo? La legislación a nivel España. Sí que es cierto que hay asignaturas en las que se estudia a grandes rasgos la regulación a nivel internacional de otros países, ¿no? Pero normalmente el grueso del máster, evidentemente son másters de universidades españolas, el grueso de ese máster está adaptado a la legislación de aquí, de España. Aunque sí que puede haber después una ampliación a través de en la misma asignatura o de diferentes añadidos que haga el profesor a legislación de otros continentes, por ejemplo. Y yo también le comentaría a Enid, yo creo que lo que podrías hacer es, aparte de llamar a los asesores para que te den información, en la página web de UNIR, pincha en el máster y ahí está el plan de estudios con las asignaturas, donde aparece desglosado el contenido de todas las asignaturas. Entonces, de esa manera puedes ver perfectamente qué contenido hay en esas asignaturas y si te encaja o no con lo que tú estás buscando. Porque toda la información está en la web de UNIR. Totalmente, sí, yo les animo a ello, a que si tienen algún tipo de duda o interés por alguno de los másteres, en www.unir.net, ahí pincháis, tanto en grados como en posgrados, y como bien decía Marian, dentro de cada uno de los grados o de los posgrados, uno tiene toda la información. Desde el plan de estudios, el profesorado, la metodología, la evaluación, ahí podéis consultar todo. Luego tenemos una pregunta de Andrea que dice, ¿UNIR dispone de una biblioteca virtual o cómo se puede acceder a la bibliografía propuesta por los docentes? En mi caso, porque vive en Ecuador. Perfecto. Mira, Andrea, normalmente en las asignaturas de cada una de las titulaciones, uno ya cuenta con una serie de ideas clave y con los manuales, diferentes fragmentos de los manuales que va a utilizar dentro de esa asignatura. Y el acceso es abierto, ¿de acuerdo? Cuando uno se matricula en UNIR, ya tiene acceso a ese material, que es el material que va a utilizar en la asignatura, a lo largo de los diferentes temas que componen una asignatura. Por lo tanto, uno ya tiene esos manuales básicos. Después de referencias, si después uno le interesa ese tema y quiere comprar o hacerse con algún manual para complementar esa información, lo puede comprar, evidentemente, o puede utilizar la biblioteca virtual de UNIR. Sí que UNIR tiene biblioteca virtual y sí que en el momento en el que vosotros comenzáis a ser alumnos de UNIR, tenéis acceso a esa biblioteca virtual. Además, es una biblioteca virtual que está en expansión, está en crecimiento, con lo cual los fondos cada vez son mayores y la verdad es que hay artículos muy interesantes y acceso tanto a revistas, a journals, ¿de acuerdo?, como también acceso a libros en formato ebook.
¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay problema y contamos con una biblioteca bastante potente y que además está cobrando fuerza. Y Enrique nos pregunta, ¿existe alguna formación impartida en lengua inglesa, alguna de las titulaciones de UNIR en inglés? Sí, tenemos un MBA internacional, el IMBA, que se le conoce, que además lleva poquito tiempo y que empezó hace, pues no hace ni un año. Y ahí esa docencia sí que se imparte totalmente en inglés, ¿de acuerdo? Es totalmente, digamos que bilingüe, bueno, no bilingüe, pero en este caso es una formación en otra lengua extranjera total, ¿de acuerdo? Ahí no se habla ni una palabra en español. ¿Y los profesores entonces Los hablan profesores inglés? hablan todos inglés, hay muchísimos profesores que son nativos, exactamente, de diferentes países y además están distribuidos por diferentes países. Por lo tanto, el enriquecimiento cultural que uno tiene estudiando en UNIR es grande también por eso, porque no solamente los alumnos provienen de diferentes países, sino también los profesores. Y la verdad es que eso, pues yo creo que es un lujo, ¿no? Eso enriquece, sí. Y Paul pregunta, ¿al matricularse en un máster de UNIR se obtiene una identificación, un carnet universitario? Sí, exactamente. Perdón, te he cortado. Y dice, en caso de ser que sí, ¿existen beneficios extracurriculares? Sí, por supuesto. En cuanto uno pasa a formar parte de UNIR, recibe un carnet universitario de UNIR, físico, ¿de acuerdo? Y con ese carnet uno tiene diferentes descuentos. Descuentos en entradas a museos, como cualquier otro carnet universitario de cualquier otra universidad. Descuentos a actividades de ocio, algunos cines, exactamente. O sea que sí, contáis con ese carnet y contáis con los descuentos y con con los beneficios de cualquier otro carnet, de cualquier otra universidad. Y bueno, Andrea nos da la enhorabuena por la OPE. No sé si hay alguna... Gracias, Andrea. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más en estos últimos minutos que nos quedan. Yo creo que hemos hecho un recorrido absoluto por toda la enseñanza online. Fenomenal, yo encantado. Pues nada, bien, muchísimas gracias. Gracias a por vosotros. tu tiempo y a vosotros por haber estado ahí en esta tarde-mañana. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.